Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Vamos a dar inicio a nuestro segundo segmento de cursada con posterioridad al primer parcial. En este caso voy a hacer un enlace muy pequeño para que comprendan el quiebre, ¿sí? O el punto de inflexión que vamos a realizar. Vamos a ingresar en terreno de los famosos capítulos 1 y 2 sobre los cuales tantos compañeros preguntaban, ¿sí? Nuestra materia, metodología de la investigación social 2, hemos dicho en varias oportunidades, es una materia ligada predominantemente al paradigma cualitativo. Fue por ese motivo por el cual el orden de los contenidos ha sido dispuesto de esta manera, ¿sí? Hemos visto distintas estrategias técnico-metodológicas que sirven de instrumento para la realización de una investigación cualitativa, generalmente exploratoria y predominantemente inductiva, ¿sí? Estas son todas características que a hoy creería yo que han cobrado un significado que en nuestro primer encuentro no tenían, ¿sí? Bueno, hemos transitado, ¿sí? Por los pasos de la investigación, o lo estamos haciendo, si quieren, porque todavía estamos en nuestra fase práctica, llevando adelante nuestros proyectos de investigación. Y a partir de este momento vamos a dejar de lado en materia de teoría, no de trabajo práctico, pero sí a nivel teórico, vamos a adentrarnos en el mundo de distintas visiones sobre la ciencia que dieron origen a lo que hoy claramente vemos como paradigmas cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Es por eso que mi antecesor, amigo y mentor en estas cuestiones metodológicas y autor de nuestra bibliografía, Roberto Pérez, hoy no solo jubilado, sino fallecido recientemente, diseñó todo este apartado epistemológico que vamos a transitar, denominándolos caminos, ¿sí? Camino cualitativo y camino cuantitativo. En estos dos caminos, iniciando por el que mencioné en segundo lugar, el cuantitativo, vamos a encontrar un conjunto de autores, ¿sí? En realidad en ambos caminos. Pero, ¿qué sucede? Yo quisiera que no hagamos un abordaje de estos autores sin tener presente que cada uno de ellos, no son autores ni corrientes independientes, sino más bien autores que a lo largo de la historia de la ciencia han ido marcando quiebres o hitos en el modo de concebir la realidad y practicar la ciencia, ¿sí? Y en algunos casos vamos a encontrar que un determinado autor realiza una propuesta, como va a ser el caso de Bacon dentro del paradigma cuantitativo, o de Weber en el paradigma cualitativo, ¿sí? Que van a introducir, ¿sí? En el modo de practicar la ciencia algún estilo científico que hoy en día nos resulta total y absolutamente normal y naturalizado, ¿sí? La idea es que no perdamos de vista que
en determinado momento histórico, ¿sí? En determinado momento histórico y en determinado lugar en el mundo, ¿sí? Ciertos aportes a la ciencia fueron muy revolucionarios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar con Bacon, que dijo, entre otras cosas, no, bueno, la razón es fantástica, qué sé yo, pero si queremos conocer a la naturaleza debemos salir a observarla, ¿sí? Algo que a nosotros hoy en día nos sorprendería y diríamos, bueno, sí, pero eso, ¿sabe qué? Es una obviedad. Bueno, allá por los tiempos de Bacon, esto no era una obviedad, ¿sí? Lo mismo quizás ocurre con Weber, ya del lado del paradigma cualitativo, cuando dice, bueno, sí, con la explicación podemos avanzar en la ciencia, pero explicar un fenómeno no es suficiente. Debemos comprender la acción social, comprender la acción del otro, que tiene motivos, ¿sí? Bueno, hoy en día diríamos, bueno, pero mujer, eso es algo totalmente normal. Bueno, tratemos entonces de situarnos en el lugar y en el tiempo en el cual cada uno de estos autores, esperen que me agarró calor, viene la primavera, que venga para quedarse, ¿no? Les decía, prestemos atención al momento en el cual estos autores fueron haciendo estas contribuciones, ¿sí? Contribuciones que no pretenden marcar un camino evolutivo de ninguna manera, ¿sí? Es más, muchas veces vamos a encontrar quiebres, no, ni evolución ni acumulación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar a transitar nuestro camino cuantitativo con autores como Bacon, como Hume. Vamos a ver ya dentro del siglo XX autores que seguramente ya nos resultan más familiares, ¿sí? más familiares y que probablemente hayamos visto en otras materias como son Kuhn, Popper, Bourdieu, ¿sí? Y de esta forma, como les decía, vamos a recorrer el camino cuantitativo y el camino cualitativo, ¿sí? Que han sido dos visiones que a lo largo de la historia han estado permanentemente en pugna, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se ha debatido cuál es el mejor modo, el mejor modo para transitar la ciencia y abordar la realidad, ¿sí? Tengamos presente que el paradigma dentro de este recorrido cuantitativo, un punto de inflexión que marcó nuestro modo de practicar la ciencia ha sido el positivismo, ¿sí? Inaugurado por Augusto Comte, ¿sí? Que ha, insisto, teñido la práctica científica y ese legado llega a nuestros días, ¿sí? En muchos de los aspectos que planteaba Augusto Comte. Bueno, entonces vamos a recorrer estos dos caminos para, una vez finalizados, ¿sí? Presentar una suerte de instancia superadora de este conflicto histórico entre estos modos de ver la realidad, de la mano de la denominada convergencia paradigmática, ¿sí? Tengamos siempre presente que abrazar un paradigma, ya sea el cuantitativo o el cualitativo, tiene toda una serie de implicancias, ¿sí? Esto nos lleva a hablar de supuestos básicos subyacentes detrás de cada modo de abordar la realidad, supuestos que tienen que ver con cuestiones ontológicas, con cuestiones axiológicas, con cuestiones epistemológicas, ¿sí? Por supuesto, no me acuerdo si lo nombré recién, con cuestiones metodológicas, ¿sí? Entonces no es poca cosa, ¿sí?
pararse o defender una postura u otra. Resulta ser que, como ya hemos visto en alguna oportunidad, particularmente de la mano de la investigación-acción, ¿sí? En los años 60, las crisis sociales que tuvieron lugar derramaron también en una crisis metodológica, ¿sí? Y no es casualidad que esta postura de convergencia se inicia allá por los años 60. Va a ser una postura que intenta reconciliar esta divergencia entre el abordaje cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Planteando por qué uno debiera abordar la realidad desde una perspectiva o desde otra, siendo que la realidad, ¿sí?, o los fenómenos sociales tienen una doble existencia, ¿sí?, que puede ser abordada cuantitativamente y cualitativamente, ¿sí? Entonces, también vamos a ver que más allá del predominio que a lo largo de la historia ha tenido el paradigma cuantitativo, que lo llamamos paradigma cuantitativo hoy, no siempre existió como tal, ¿sí? El paradigma cualitativo tuvo momentos de un mayor apogeo, momentos de decadencia, ¿sí? Producto particularmente en las ciencias sociales de esta necesidad de cargar de cientificidad a las prácticas de investigación, ¿sí? En el campo de la investigación social siempre se exigió a las ciencias sociales que dieran cuenta de procedimientos propios de disciplinas foráneas, con lo cual pareciera ser que las ciencias sociales a lo largo de la historia, salvo los momentos de mayor auge del positivismo en su momento o de los desarrollos metodológicos de la Escuela de Columbia de la mano de Lasserfeld, ¿sí? Por fuera de eso, los programas de investigación planteados pareciera ser que se acercan más al esoterismo, ¿sí?, a la pseudociencia, que a una práctica científica, con lo cual los cientistas sociales se han visto en muchas oportunidades obligados a sacar patente de ciencia producto de esta consideración por parte de otras disciplinas e incluso por parte de modos de practicar las ciencias sociales íntimamente ligados a las ciencias naturales, tal cual vamos a ver con Augusto Comte, ¿sí? Vamos a finalizar este segundo segmento planteando la teoría del análisis de las estructuras sociales, formulado por Pierre Bourdieu, una teoría que seguramente ustedes ya conocen, pero en este caso vamos a hacer hincapié no en las clásicas cuestiones que vemos de modo transversal en distintas asignaturas, sino que vamos a hacer hincapié en los postulados metodológicos que existen por detrás de este análisis propuesto por Pierre Bourdieu, que pone de manifiesto no solo la existencia de distintos campos sociales, sino que también dentro de estos campos sociales va a incluir a la práctica, a la ciencia como un campo social. Y probablemente ahí tengamos la oportunidad de generar nuestro propio debate en relación a la neutralidad o no de la posibilidad o no de la práctica científica como una práctica inocente y avalorativa, ¿sí? Bueno, lamentablemente la realidad y esta realidad pandémica nos está ofreciendo muchos ejemplos de
de esto último que estoy mencionando. Bueno, entonces yo los invito a que comencemos a transitar nuestros caminos cuantitativo y cualitativo para ver cómo llegamos hasta hoy, ¿sí? A ver o a concebir la ciencia, ¿sí? Tal cual se la concibe hoy. Siempre, insisto, sin perder de vista que la ciencia es una producción humana, ¿sí? Una producción humana y es una entre tantas formas de generar conocimiento, ¿sí? Bueno, tantas. Es un modo de generar conocimiento, pero no es el único. ¿De acuerdo? Bueno, creo que no me olvido nada. Sí, aclararles que los enlaces que van a ver durante este último segmento no son actuales. Yo los filmé para esta materia, claramente, para esta universidad, pero son del primer cuatrimestre, ¿sí? Así que probablemente me vean más abrigada, pero bueno, vamos a aprovechar, vamos a descomprimir, ya están grabados, así que les pido disculpas, vamos a recurrir a material de hace unos meses. Bueno, nos estamos viendo en el Zoom y si no, con las entregas de los proyectos. Que tengan un buen tránsito por nuestros caminos cuantitativos y cualitativos. Nos vemos.